Invocador SCP en Jujutsu Kaisen. Wei Jing era un joven común de la Estrella Azul, cuya vida terminó inesperadamente en un trágico accidente automovilístico. Sin embargo, tras su muerte, despierta en una nueva vida, renaciendo en el cuerpo de una joven llamada Koraya Starot en un universo diferente, el mundo de Jujutsu Kaisen. Sin tiempo para comprender del todo su situación, Korai descubre que posee un sistema SCP invocador único. Este sistema le permite invocar entidades poderosas conocidas como SCP, pero con una condición: debe capturarlas y contenerlas en un mundo de bolsillo especial creado por el sistema. Cada vez que logra contener un SCP, Korai gana no solo un poderoso aliado que puede invocar en el mundo real para enfrentar a espíritus malditos, sino también habilidades únicas derivadas de cada SCP capturado. A medida que crece su colección de SCP, también se amplían sus poderes, volviéndola cada vez más peligrosa y preparada para enfrentar maldiciones de nivel superior y sorpresas en el mundo de los hechiceros. Capítulo 1. Renacer en la oscuridad. Wei Jing solía ser una persona ordinaria. A sus 25 años, no tenía grandes ambiciones ni sueños, solo el deseo de llevar una vida tranquila. Sin embargo, esa paz se rompió en un instante, cuando su vida se apagó entre el estruendo de un choque automovilístico. La oscuridad lo consumió, y en esa negrura infinita creyó haber encontrado el fin de su existencia. Pero el destino tenía otros aviones. Despertó, y con él, una extraña sensación de frío recorrió cada rincón de su ser. Su entorno era desconocido, iluminado por una luz mortecina que apenas permitía vislumbrar su propio cuerpo. La piel pálida y delgada de unas manos que no reconocía se alzaba frente a él. No eran sus manos. Tampoco su rostro, ni su cuerpo. En ese instante, entendió que no era él, o, al menos, no del todo. ¿Qué soy ahora?, murmuró, extrañado y aterrado. Pero entonces, una voz resonó en su mente, fría y mecánica, con la precisión de una máquina perfecta. Bienvenido, usuario. Sistema SCP activado. Accediendo a la base de datos. Procediendo con la integración. Wei Jing, o quien él había sido, sintió que su corazón latía más fuerte. Esa voz le ofrecía una extraña mezcla de consuelo y misterio. No sabía cómo ni por qué, pero entendía que aquella presencia formaba parte de él, de su nuevo ser, como si siempre hubiera estado allí, guardando el momento de despertar. Sistema, ¿qué es esto?, preguntó en voz alta, sintiéndose un tanto tonto al hablarle a una voz en su cabeza. Soy tu sistema SCP invocador. La función principal de este sistema es proporcionar acceso a entidades especiales contenidas en la base de datos SCP. Estas entidades pueden ser invocadas como aliados tras ser contenidas. Sin embargo, cada invocación requiere cumplir las condiciones establecidas. Wei Jing estaba en shock, pero también comenzó a sentir una chispa de curiosidad. ¿Entidades especiales? ¿Aliados? ¿Cómo podía eso ayudarte? Pero entonces un torrente de información fluyó a su mente, rápido y abrumador. Comprendió de inmediato la naturaleza de lo que poseía. El SCP no era solo una herramienta. Era una puerta a un poder inimaginable, un poder que, en el mundo correcto, le otorgaría una ventaja formidable. Y cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que el mundo en el que había renacido era muy diferente del que conocía. Sombras danzaban alrededor de edificios antiguos y los callejones oscuros parecían susurrarle secretos siniestros. Este era el universo de Jujutsu Kaisen, un mundo habitado por espíritus malditos, hechiceros y peligros inimaginables. La voz del sistema continuó, imperturbable. En este mundo existen seres conocidos como espíritus malditos. Para enfrentarlos y sobrevivir, deberás capturar y contener SCP en un espacio alterno. Allí podrás someterlos antes de invocarlos en el mundo real. Ten en cuenta que cada contención completada no solo te otorga un aliado, sino que también incrementa tus habilidades y fortalece tu potencial. Wei Jing, o, como entendió después, Koraya Starot, su nuevo nombre, comprendió que esta era su única oportunidad de sobrevivir.
Tenía una misión, aunque el sistema no la hubiera declarado explícitamente, aprender a contener y controlar estas entidades para poder protegerse de las amenazas de este mundo. Consciente de su frágil situación, comenzó a explorar las funciones del sistema. Su primer objetivo era capturar una entidad simple que pudiera servirle como prueba. Una vez más, la voz del sistema resonó en su mente. Primer SCP disponible para contención, SCP-173. Clasificación, Euclides. Se requiere cumplir condiciones de contención dentro del mundo de bolsillo. Coray sintió un escalofrío. SCP-173, también conocido como la estatua. Era una criatura que solo se movía cuando no la observaban. En el mundo al que pertenecía, se decía que atacaba rompiendo el cuello de su víctima en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de ser su primera tarea, no sería fácil de contener. Respirando profundamente, aumentó el desafío. Sistema, activa el mundo de bolsillo. Ante sus ojos, el entorno se transformó. La ciudad y sus edificios desaparecieron, reemplazados por un espacio oscuro, sin paredes ni techo, un vacío infinito y silencioso. En el centro de ese vacío, una figura espeluznante yacía de pie, inmóvil. SCP-173. Parecía hecha de concreto, con una expresión grotesca en su rostro y manchas de pintura seca en sus ojos. A pesar de estar inmóvil, Coray sintió su presencia inquietante, amenazadora. Muy bien, susurró, recordando la descripción de sus habilidades. Su vida dependía de que pudiera cumplir una regla sencilla, no apartar la vista de la criatura. Sin embargo, un parpadeo era inevitable. Decidió entonces experimentar con una estrategia. Miró fijamente a la estatua mientras, con la mano, sentía alrededor, buscando alguna superficie que pudiera servirle de apoyo. No encontré nada. Estaba completamente solo y expuesto. Tiempo de contención restante, 5 minutos. La voz del sistema aumentó su ansiedad. Debía encontrar una forma de contener a SCP-173 sin ser atacado. Fue entonces cuando tuvo una idea. Recordó un viejo truco: a través del sistema, podía proyectar una mirada ilusoria para engañar al SCP. Era una habilidad básica que el sistema le otorgaba al capturar su primer SCP. Si lo hacía bien, podría engañar a la estatua el tiempo suficiente para que el sistema completara la contención. Mirada ilusoria activada. Rango de visión sincronizado. Coray concentró su mente, canalizando la energía que le proporcionaba el sistema para crear esa ilusión. Frente a SCP-173, su mirada ilusoria quedó fija en la estatua mientras él retrocedía lentamente. Aunque su cuerpo seguía sintiendo el terror de estar a merced de una criatura tan letal, no perdió el control. La ilusión mantuvo la mirada sobre el SCP. Contención exitosa. SCP-173 ha sido contenido. Con un suspiro de alivio, Coray sintió una fuerza extraña para recorrer su cuerpo. La primera captura estaba completa. Y con ella, una nueva habilidad se instaló en su ser. Ahora podía invocar a SCP-173 en el mundo real, y no solo eso, una parte de la agilidad y la precisión de la estatua se había fusionado con él. Una habilidad que lo haría más rápido y letal, ideal para enfrentar a los espíritus malditos. Cuando salió del mundo de bolsillo, Coray ya no era el mismo. Un poder oscuro y extraño palpitaba en su interior, y una leve sonrisa cruzó su rostro. «Así que este es el camino para sobrevivir aquí, ¿eh?», murmuró, con renovada determinación. Estaba listo para enfrentar el peligro que le guardaba en Jujutsu Kaisen. Capítulo 2. Capítulo, el primer encuentro. Coray sentía el pulso de la energía del SCP resonando en sus venas. Había contenido a SCP-173, y con él, había ganado no solo un aliado, sino un poder inesperado. La velocidad y precisión que ahora poseía le conferían una confianza que hacía apenas unas horas le habría parecido imposible. Pero sabía que, en el mundo de Jujutsu Kaisen, no podía confiarse. Había enfrentado a un SCP en el mundo de bolsillo, pero este universo presentaba desafíos impredecibles y pronto tendría que probar sus nuevas habilidades en una situación real.
La ciudad que lo rodeaba era fría, con callejones oscuros y edificios de aspecto envejecido. El aire olía a humedad y una sensación de inquietud flotaba en el ambiente. Koray caminó con cautela, intentando familiarizarse con el mundo que lo rodeaba. Cada esquina podía ocultar un espíritu maldito o, peor aún, un hechicero que podría verlo como una amenaza. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar unos pasos detrás de él. Se giró rápidamente, aunque en apariencia no había nada. Sin embargo, su instinto le decía que estaba siendo observado. Recordó las lecciones automáticas que el sistema le había proporcionado sobre los espíritus malditos y sus habilidades. Algunos eran expertos en esconderse, moviéndose en las sombras y atacando a sus víctimas cuando menos lo esperaban. Y Koray estaba seguro de que, en ese momento, era el objetivo. Sistema, identifica la presencia, ordenó en voz baja. Presencia detectada. Nivel de amenaza, bajo. Entidad catalogada como un espíritu maldito de clase menor. Recomendación, puede manejarse con las habilidades actuales. Koray esbozó una leve sonrisa. Este era el momento de probar a SCP-173 en un combate real. Levantó una mano y, con una concentración firme, invocó la figura del SCP, que apareció junto a él con su habitual inmovilidad amenazante. La estatua miraba al vacío, pero Koray sabía que estaba lista para atacar en cuanto él diera la orden. La criatura maldita, al sentir la presencia de SCP-173, se detuvo por un instante, como si también percibiera el peligro. Koray no perdió tiempo. Canalizó su energía en una mirada fija sobre la maldición, permitiendo que SCP-173 avanzara. Con un simple movimiento de sus ojos, desvió la atención del espíritu maldito, rompiendo el contacto visual momentáneamente. La estatua aprovechó el instante y se lanzó hacia su presa con una velocidad brutal. El espíritu no tuvo oportunidad de reaccionar. En un parpadeo, SCP-173 quebró su cuello en un chasquido seco, desintegrándolo en una nube de energía oscura que se dispersó en el aire. El primer encuentro había sido un éxito. Koray exhaló, sorprendido de la rapidez y eficiencia de su nueva habilidad. SCP-173 no solo le había dado un aliado, sino una lección sobre el uso estratégico de las habilidades del sistema. Sonrió, pero esa sonrisa duró poco. Apenas la maldición desapareció, la energía del ambiente cambió. Sintió una presencia mucho más intensa que antes, como si algo poderoso se acercara a su ubicación. Era como si el universo le recordara que cada victoria atraería enemigos aún más fuertes. Pronto, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con el uniforme de hechicero, un atuendo que Koray reconoció de inmediato, pertenecía a la escuela de hechicería de Jujutsu Kaisen. El hombre lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Quién eres tú? No te había visto antes, y sin embargo, manejas una energía inusual, dijo el hechicero, sus ojos analizándolo con intensidad. Koray sintió la tensión en el aire, consciente de que estaba bajo el escrutinio de alguien que podía ser un aliado o una amenaza. Tomó aire y decidió actuar con cautela. Mi nombre es Koray Astorath. Podría decirse que, soy nuevo aquí, respondió, sin revelar mucho más. Sabía que en este mundo debía proteger su verdadera identidad y las habilidades de su sistema. No podía confiar en nadie tan pronto. El hechicero arqueó una ceja, interesado, pero sin dejar de lado su desconfianza. ¿Nuevo, dices? Replicó el hombre, mientras extendía la mano en un gesto amenazante. Te advierto que no toleramos la presencia de maldiciones sin supervisión en esta ciudad. Vi cómo destruías ese espíritu, pero tu método fue peculiar. Koray entendió que debía mantener la calma y quizá ofrecer una explicación creíble. Recordó que podía proyectar su poder de SCP de manera que pareciera una técnica de maldición. El sistema le había indicado que la versatilidad de sus habilidades le permitiría adaptarse y camuflarse entre hechiceros. Solo utilizo lo que aprendí de mi clan, dijo, haciendo una pausa para observar la reacción del hechicero. Era una mentira que sonaba lo suficientemente convincente. El hombre lo miró con interés, aunque aún desconfiaba.
¿De qué clan hablas?, preguntó, sin bajar la guardia. Korai pensó rápidamente en una respuesta. Es un clan pequeño, y no suele mezclarse con otros hechiceros. Pero debido a las circunstancias recientes, he venido a esta ciudad. Mi misión es la misma que la de ustedes, eliminar maldiciones, explicó con la mayor seguridad que pudo. El hechicero se cruzó de brazos, aún dudando, pero parecía estar más dispuesto a escuchar. Si dices la verdad, entonces deberías acompañarme. Hay un nivel de energía maldita inusual en esta zona, y alguien con tu talento podría sernos de ayuda. Korai asintió, comprendiendo que este hombre podía brindarle acceso a más información y protección temporal. Tal vez incluso podría enseñarle más sobre el uso de su energía en el mundo de Jujutsu Kaisen. Sin embargo, sabía que debía mantenerse alerta. Cualquier error, cualquier desliz que revelara la verdadera naturaleza de su poder, podría traerle problemas. Mientras caminaba junto al hechicero, su mente repasaba sus opciones. El sistema SCP le permitiría capturar entidades mucho más poderosas con el tiempo, y sabía que enfrentaría espíritus malditos de niveles que apenas podía imaginar. Pero también entendía que este poder era peligroso, y que los hechiceros no tardarían en sospechar si lo utilizaba sin cuidado. Nueva misión activada. Capturar un SCP de categoría Keter. Recompensa, habilidad de sigilo mejorada para camuflaje contra hechiceros y espíritus malditos. La voz del sistema resonó en su mente, arrancándolo de sus pensamientos. Una misión de ese nivel significaba capturar a una entidad altamente peligrosa. Tendría que entrar en el mundo de bolsillo nuevamente y enfrentarse a algo mucho más mortal que SCP-173. Si lograba capturarlo, ganaría una habilidad que le permitiría moverse sin ser detectado. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero también un desafío que requería todas sus fuerzas. Korai miró al hechicero que caminaba a su lado. Sabía que su vida en este mundo solo estaba comenzando y que, para sobrevivir, tendría que aprovechar al máximo su nuevo poder y aprender a maniobrar entre aliados y enemigos. Con cada paso, su determinación se fortalecía. Capítulo 3. La prueba de los Keter. Korai y el hechicero avanzaron en silencio a través de las calles de Tokio. Cada esquina parecía albergar un secreto oscuro, y las sombras parecían más densas que de costumbre, como si el mismo entorno detectara el poder inusual de Korai. Su compañero hechicero, quien finalmente se presentó como Yujiro, parecía desconfiar cada vez menos. Aún así, mantenía su vigilancia, observando cada movimiento de Korai con sospecha contenida. Advertencia del sistema, actividad anómala de SCP detectada en la zona norte de Shinjuku. Posibilidad de entidad Keter cercana. El sistema recomienda precaución extrema. La notificación retumbó en la mente de Korai, provocando que su pulso se acelerara. Capturar a un SCP de categoría Keter no sería tarea fácil. Estos eran algunos de los seres más peligrosos que existían, conocidos por su capacidad de causar estragos y desatar calamidades. Sin embargo, la recompensa era significativa, una habilidad de sigilo mejorada. Con ella, podría evitar la detección tanto de hechiceros como de maldiciones, una ventaja invaluable en un mundo tan hostil. Korai se detuvo un instante, cerrando los ojos para concentrarse en el rastro de energía anómala que el sistema había mencionado. Yujiro lo miró de reojo, su curiosidad más visible. ¿Sientes algo?, preguntó Yujiro, rompiendo el silencio con voz baja pero firme. Korai asintió, manteniendo la compostura. Hay una energía extraña en la zona norte. Algo poderoso. Yujiro entrecerró los ojos, y después de un momento, asintió, como si finalmente reconociera la intuición de Korai como algo valioso. Tienes buen ojo. Esa es una de las áreas donde los espíritus malditos de alto nivel suelen congregarse. Pero algo me dice que esto es diferente. Más peligroso. Korai ocultó una sonrisa irónica. Yujiro tenía razón en su percepción, lo que estaban a punto de enfrentar no era un simple espíritu maldito. Era una entidad que podría superar incluso a los hechiceros más experimentados si no tomaban precauciones extremas. Mientras se dirigían hacia la zona norte, el ambiente se volvía más opresivo,
y la temperatura parecía descender. Las luces de los edificios parpadeaban y el sonido de los pasos resonaba en el eco vacío de la calle. Finalmente, al girar una esquina, ambos se encontraron frente a una fábrica abandonada. La energía maligna emanaba del lugar como una bruma invisible que envolvía todo a su alrededor. «Aquí es», murmuró Korai, deteniéndose en la entrada oxidada. Yujiro miró la estructura con recelo. Parecía estar evaluando la situación, consciente del peligro. «No he sentido una presencia así en mucho tiempo. Si algo sale mal, sugiero que huyamos sin dudarlo. No tiene sentido arriesgar nuestras vidas innecesariamente». Koraya sintió, aunque en su mente ya estaba formulando su plan. No había venido hasta aquí para huir. Necesitaba capturar a la entidad Keter para avanzar en su misión y fortalecer sus habilidades. Sin embargo, también debía ser cauteloso, un error podía significar la muerte. Ambos entraron en la fábrica. La oscuridad era casi palpable y el olor a humedad y metal oxidado impregnaba el aire. Sus pasos resonaban en el silencio y cada crujido de metal hacía eco en el lugar, como un recordatorio de lo desolado que estaba. A medida que avanzaban, una sensación de terror primitivo comenzó a arraigarse en ambos. Korai sentía que la entidad estaba observándolos, oculta en las sombras. Finalmente, en el centro de la fábrica, apareció una figura alta y distorsionada, que se movía en espasmos, como si su propio cuerpo estuviera luchando por mantener una forma física. Tenía una apariencia humana, pero sus extremidades eran alargadas y retorcidas, con ojos vacíos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La figura, SCP-106, conocido como el Viejo, era una de las entidades Keter más temidas por su capacidad de corromper y devorar cualquier materia que tocara. Yujiro retrocedió instintivamente, el miedo grabado en sus ojos. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Korai tragó saliva, comprendiendo el desafío al que se enfrentaban. SCP-106 era conocido por su sadismo y brutalidad, y por ser casi imposible de contener sin preparativos extremos. Pero tenía una ventaja, estaba en su mundo de bolsillo, lo que le daba control limitado sobre el ambiente. La entidad estaba confinada, pero aún así era peligrosa. «Es algo que no puedes enfrentar solo», respondió Korai, invocando mentalmente a SCP-173 para que estuviera listo para entrar en combate. SCP-173 apareció a su lado, su figura pétrea e inmóvil emanando una presencia imponente. La estatua y SCP-106 se miraron el uno al otro, como depredadores en competencia por el mismo territorio. Sabía que tendría que aprovechar cualquier oportunidad para contener a SCP-106, y SCP-173 sería su única ayuda en este combate. No había margen de error. «Mantén la mirada en él», ordenó Korai a Yujiro, sin dar más explicaciones. Yujiro obedeció, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. SCP-106 comenzó a avanzar hacia ellos, sus pasos lentos pero decididos. Cada vez que movía una extremidad, el suelo a su alrededor se corroía, convirtiéndose en una masa informe de podredumbre. Korai respiró profundamente, visualizando el siguiente paso. Su objetivo era contener a SCP-106 en una trampa dimensional dentro del mundo de bolsillo. Si lograba distraerlo el tiempo suficiente, podría forzarlo a quedar atrapado en una celda de contención especialmente diseñada por el sistema. Korai desvió su mirada momentáneamente de SCP-106, permitiendo que SCP-173 atacara. La estatua se lanzó con su velocidad característica, atacando al viejo en un instante. El sonido de fracturas y desgarros llenó el aire cuando SCP-173 golpeó al cuerpo de SCP-106, quien dejó escapar un grito inhumano de ira y dolor. Aprovechando el momento, Korai activó la función de contención. Un portal brillante apareció alrededor de SCP-106 y con un gesto decidido, lo empujó hacia el interior. SCP-106 luchó, emitiendo sonidos guturales mientras intentaba escapar, pero SCP-173 lo contenía con brutalidad, impidiendo su huida. El sistema emitió una notificación final.
Entidad Keter contenida con éxito. Recompensa otorgada, habilidad de sigilo mejorada. El portal se cerró y la fábrica volvió a sumirse en el silencio. Yujiro observaba con incredulidad, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, pero al mismo tiempo consciente de que Korai no era un hechicero común. Tienes habilidades únicas, Astaroth, dijo Yujiro, aún en estado de shock. No sé de qué clan provienes, pero no hay duda de que eres un aliado valioso. Korai sonrió levemente, aunque por dentro sabía que su situación era más peligrosa que nunca. Había logrado capturar a SCP-106 y ganar una habilidad crucial, pero la atención que esto le estaba trayendo podría volverse en su contra. En el mundo de Jujutsu Kaisen, el poder atraía tanto aliados como enemigos, y cada paso que daba en este universo lo acercaba a enfrentamientos aún más letales. Mientras salían de la fábrica, Korai no podía evitar pensar en su próximo objetivo. Sabía que para sobrevivir y prosperar, tendría que capturar entidades aún más poderosas, y la misión de su sistema era implacable. Con cada SCP contenido, su poder y control crecerían, pero el precio a pagar sería alto. El siguiente paso era claro: prepararse para enfrentar a las entidades más peligrosas del universo SCP y aprender a maniobrar en un mundo que no perdonaba a los débiles. Capítulo 4. Capítulo: La prueba de la alianza. La noche en Tokio seguía envolviendo todo en sombras mientras Korai y Yujiro abandonaban la fábrica. La contención exitosa de SCP-106 le había otorgado a Korai una ventaja estratégica. Sin embargo, también le recordó el precio de esa ventaja. Ahora estaba en la mira tanto de espíritus malditos como de hechiceros poderosos que verían en él una amenaza o un recurso valioso. Mientras caminaban, Yujiro rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que hiciste allí dentro, Astaroth. Esa cosa era algo que nunca había visto. No era una maldición, pero tampoco era humana, y tú tienes un dominio sobre esos seres como si fueran parte de ti. Korai miró a Yujiro con una sonrisa enigmática. Sabía que compartir demasiado pondría en riesgo su secreto, pero al mismo tiempo, mantener a Yujiro cerca podría beneficiarle. Después de todo, en este mundo, cualquier ayuda era valiosa, y tener un aliado hechicero podría servir como un escudo para maniobrar entre las amenazas. Digamos que no soy del tipo de hechicero convencional, respondió Korai, evadiendo detalles. Pero tanto tú como yo sabemos que aquí en Tokio hay amenazas mayores que los espíritus malditos. ¿Verdad? Yujiro asintió lentamente, comprendiendo. Sabía que algunos hechiceros tenían habilidades extrañas y no convencionales, y estaba empezando a sospechar que Astaroth venía de un linaje o escuela que trabajaba con poderes más oscuros. Aún así, no tenía pruebas y, por el momento, la ayuda de Korai había sido invaluable. Mientras caminaban, el sistema en la mente de Korai le envió otra notificación. Nueva misión: localizar y contener a SCP-049, el Doctor de la Peste. Nivel de riesgo: Keter. Habilidad recompensa: manipulación de energía maldita, curación básica, punto. La noticia hizo que Korai se detuviera en seco. SCP-049 era uno de los SCP más complejos de manejar. Aunque su apariencia era menos aterradora que la de SCP-106, su toque era letal y podía convertir a cualquier ser en una especie de muerto viviente bajo su control. La habilidad de curación que el sistema le ofrecía era tentadora, especialmente en un mundo donde cada enfrentamiento podía costarle caro. Yujiro notó la pausa de Korai y lo miró con curiosidad. ¿Ocurre algo?, preguntó. Korai consideró sus opciones por un momento antes de responder. Decidió que Yujiro podría serle útil en esta nueva misión. Hay algo más que debo enfrentar, y puede ser peligroso. Pero, necesito un compañero para asegurarme de que todo salga bien. Yujiro frunció el ceño, claramente interesado. ¿De qué se trata? Korai lo miró directamente a los ojos, midiendo cada palabra. Es una entidad que toma la forma de un doctor medieval, un ser que ha traído muerte y destrucción a cada lugar que ha pisado. No es un espíritu maldito común, pero su poder es comparable, o incluso superior, a muchas de las maldiciones que enfrentamos. Su toque es mortal,
y su objetivo es curar a todos los seres vivos que considera enfermos. Yujiro lo escuchó con una mezcla de fascinación y horror. Sabía que este trabajo conllevaba enfrentar amenazas extraordinarias, pero la descripción de Korai le hacía pensar que lo que iban a enfrentar era algo completamente fuera de lo común. ¿Cómo planeas contener algo así? Korai suspiró, preparándose mentalmente. Tengo mis métodos. Si confías en mí, podemos derrotarlo juntos. Pero debes estar preparado. Este ser no dudará en atacar y necesitarás mantener la guardia alta en todo momento. Yujiro asintió, mostrando una determinación férrea. Si eso significa deshacernos de una amenaza que pondría en riesgo la vida de los inocentes, estoy contigo. Pero me gustaría saber más sobre cómo planeas contenerlo. Korai asintió, sin ofrecer detalles específicos. Sabía que la contención de SCP-049 sería difícil, especialmente sin revelar sus habilidades y el sistema que poseía. Pero confiaba en su capacidad y en la fuerza recién adquirida de SCP-173 y SCP-106. Esa noche, Korai y Yujiro se prepararon para la próxima misión, trazando un plan en las sombras. Sabía que, al amanecer, enfrentarían a SCP-049 y aunque había un riesgo inmenso, también había una promesa de crecimiento y poder. Capítulo 5. Capítulo: El enfrentamiento con el Doctor de la Peste. La madrugada caía sobre Tokio cuando Korai y Yujiro se dirigieron a un distrito abandonado de la ciudad, un lugar envuelto en misterio y rumores de apariciones. Era allí donde el sistema había detectado la presencia de SCP-049. El aire era denso y frío, y los sonidos de la ciudad parecían apagarse a medida que se adentraban en las calles vacías. Korai miró a Yujiro, quien parecía nervioso pero decidido. Sabía que, si bien Yujiro era un hechicero de cierta experiencia, enfrentarse a una entidad como SCP-049 sería una prueba. Korai también sentía la tensión. Este SCP no era solo peligroso, sino que tenía un intelecto astuto y, a veces, podía ser impredecible. Pero la recompensa valía el riesgo, la habilidad de manipulación de energía maldita con un enfoque en curación podía convertirse en un recurso valioso en futuros enfrentamientos. Apenas habían llegado a un antiguo hospital abandonado cuando sintieron una presencia pesada y opresiva. La voz de Yujiro rompió el silencio. Aquí es donde lo sentí, un rastro de energía extraño y oscuro. Es como si este lugar estuviera impregnado de muerte. Korai asintió en silencio. El sistema le confirmó la ubicación, indicando que SCP-049 estaba cerca. Al adentrarse en el edificio, sus pasos resonaban y la atmósfera se volvía cada vez más lúgubre. De repente, una figura alta y vestida con una túnica negra apareció al final de un pasillo, su rostro cubierto con la máscara de un médico de la peste medieval. SCP-049. El doctor de la peste observó a Korai y Yujiro con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Su voz, profunda y resonante, llenó el pasillo. Ah, mis queridos pacientes. Vuestra presencia aquí solo puede significar una cosa: estáis infectados. No os preocupéis, vuestra cura es inminente. Yujiro retrocedió un paso, sintiendo la fría presencia de SCP-049, pero Korai se mantuvo firme. Activando su sistema en silencio, preparó la contención, pero necesitaba una estrategia para acercarse sin ser tocado. Doctor, dijo Korai, controlando su voz, estoy aquí porque creo que puedes ayudarme. Pero antes de eso, necesito que confíes en mí. Sé que ves una enfermedad, pero también tengo algo que ofrecerte. SCP-049 inclinó la cabeza, intrigado. ¿Algo que ofrecer? ¿A mí? La voz de la criatura resonaba con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Qué podrías tú ofrecerle a alguien que domina la cura de toda aflicción? Korai supo que tenía una oportunidad de ganar algo de tiempo. Con un movimiento rápido, activó la habilidad de SCP-106 que le permitía manipular el espacio del bolsillo dimensional. Aunque no podía empujar a SCP-049 a la fuerza en el mundo de bolsillos sin más contacto, necesitaba acercarlo, distraerlo lo suficiente como para encerrarlo. He encontrado una forma de contener la enfermedad de este mundo,
pero necesito tu experiencia para mejorarla, improvisó Korai, sabiendo que el doctor de la peste valoraba su misión de curar. Con tu ayuda, podríamos llevar esta cura a una escala mucho mayor. SCP-049 pareció considerar la oferta, mientras caminaba lentamente hacia ellos. Yujiro, que había permanecido en silencio, miró a Korai con una mezcla de incredulidad y respeto. Sabía que estaban jugando con fuego. Korai mantuvo la calma, y cuando SCP-049 estuvo a una distancia crítica, activó la habilidad del espacio de bolsillo, generando una puerta que los conectaba a un pequeño mundo de contención temporal. SCP-049, absorbido en su discurso sobre la cura, no notó la trampa hasta que fue demasiado tarde. Con un rápido movimiento, Korai lanzó una barrera de contención alrededor de SCP-049, atrapándolo en el espacio de bolsillo. Ahora, Yujiro. Activa tu energía maldita y refuerza la barrera. Ordenó Korai, sintiendo la resistencia de SCP-049 mientras el SCP comenzaba a percatarse de su encierro. Yujiro, aún sorprendido, siguió las instrucciones. Concentró toda su energía maldita en la barrera, reforzándola. El doctor de la peste, al verse encerrado, comenzó a golpear el espacio con una fuerza inusual, tratando de escapar. No podéis mantenerme aquí. Debo liberar a este mundo de su enfermedad. Exclamó SCP-049, su voz llena de rabia y frustración. Korai sabía que tenía que actuar rápido. Si lograba completar la contención, SCP-049 se convertiría en otro recurso bajo su control, una herramienta más para enfrentar las amenazas que este mundo le lanzaría. Con una concentración absoluta, recitó mentalmente las instrucciones del sistema, estabilizando la contención y cerrando el acceso a su mundo de bolsillo. Un destello de energía llenó el espacio y, en un instante, SCP-049 quedó sellado en el interior del bolsillo dimensional. La tensión en el ambiente se disipó y Korai soltó un suspiro de alivio. La contención había sido exitosa y, a cambio, sintió como una nueva habilidad se integraba en su ser, la capacidad de curación básica, una habilidad que se volvería crucial en sus futuras batallas. Yujiro miró a Korai con asombro. «Lo lograste», murmuró, impresionado. «Pero, ¿quién eres en realidad, Astaroth? ¿Cómo puedes manipular esos seres?» Korai mantuvo su expresión tranquila, aunque internamente consideraba sus palabras con cuidado. No podía revelar la verdad sobre el sistema SCP, pero sabía que necesitaría mantener a Yujiro de su lado. Como dije antes, soy alguien que no sigue las reglas convencionales. Pero si decides quedarte a mi lado, te prometo que juntos haremos frente a las amenazas que acechan a esta ciudad. Yujiro, aunque visiblemente confundido, asintió. Sabía que Astaroth no era un hechicero normal, pero su determinación y habilidad eran innegables. Y en un mundo lleno de espíritus malditos y oscuridad, alguien como él podría ser el aliado que necesitaba. Con SCP-049 bajo su control, Korai sentía que su poder seguía aumentando, dándole más confianza y preparándolo para enfrentarse a las amenazas aún mayores que Tokio tenía reservadas. Capítulo 6. Capítulo, un poder desconocido. Con SCP-049 contenido, Korai sintió como la energía de curación se activaba en su interior. La habilidad otorgada por el sistema no era una curación completa, sino algo sutil, una especie de restauración gradual de energía maldita que le permitiría resistir mejor las confrontaciones largas y curar heridas menores. Satisfecho, Korai se dirigió a Yujiro con una expresión seria. «Gracias por tu ayuda, Yujiro. Sin ti, no hubiera sido posible contener a esa criatura». Yujiro asintió, todavía intentando asimilar todo lo que había presenciado. «No sé qué clase de hechicero eres, Astaroth, pero estoy empezando a confiar en ti. Aunque debo admitir que nada de esto parece normal. Incluso para nosotros, los hechiceros, lidiar con entidades como esa, no es algo que nos enseñen». Korai esbozó una sonrisa y respondió. «Digamos que soy un experto en lo extraño. Pero no tenemos tiempo para detenernos. Algo me dice que las amenazas no harán más que aumentar». Justo cuando ambos se disponían a salir del hospital abandonado,
el sistema lanzó una nueva notificación en la mente de Korai. Nueva misión: localizar y contener a SCP-096, la criatura tímida. Nivel de riesgo: Keter. Recompensa: habilidad de detección avanzada para espíritus malditos. Korai se quedó en silencio. SCP-096 era una de las entidades más peligrosas del archivo, conocida por reaccionar violentamente ante cualquiera que viera su rostro, ya fuera en persona, en una imagen o incluso en un video. La idea de contenerlo era aterradora, solo un error podría provocar una reacción que los mataría a ambos. Sin embargo, la habilidad de detección avanzada para espíritus malditos podría marcar una gran diferencia en el mundo de Jujutsu Kaisen, donde las maldiciones acechaban en las sombras. Yujiro notó el cambio en la expresión de Korai. ¿Algo va mal?, preguntó. Korai respiró hondo, considerando cómo involucrar a Yujiro sin ponerlo en un riesgo extremo. Tenemos otro problema. Uno que será aún más difícil que el anterior. Se trata de una criatura que no tolera ser observada. Si alguien ve su rostro, desencadena una reacción incontrolable que, bueno, termina en desastre. Yujiro palideció. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a algo así? Korai mantuvo la calma y explicó su plan. Primero, necesitamos encontrar una forma de rastrearlo sin verlo directamente. Luego, usaremos una barrera especial, algo que mantenga su rostro cubierto en todo momento. Hay hechizos que nos ayudarán a cegarnos ante él, pero necesitaré tu ayuda para reforzarlos. Yujiro asintió, aunque sus ojos reflejaban duda y miedo. Enfrentar a una criatura que respondía con violencia ante cualquier contacto visual era un desafío mucho mayor que el anterior. Sin embargo, también sabía que los ataques de maldiciones y espíritus en Tokio se estaban intensificando, y cualquier poder adicional que Korai obtuviera podía ser clave en su lucha. Mientras discutían los detalles de la misión, ambos sintieron una presencia oscura acercándose al hospital. Korai se volvió hacia el sistema, activando la habilidad recién adquirida de SCP-049 para detectar cualquier perturbación en la energía maldita. Lo que detectó lo alarmó: un espíritu maldito de clase especial estaba cerca, una amenaza que se consideraba de las más peligrosas incluso para los hechiceros experimentados. Yujiro, prepárate. Algo viene, y esta vez no es un SCP, advirtió Korai, apretando los puños. Ambos se posicionaron, concentrándose en la entrada del hospital mientras una figura oscura comenzaba a aparecer en la penumbra. Era un espíritu maldito gigantesco, de piel grisácea y ojos vacíos, exudando un aura maligna. Su forma amorfa parecía fluctuar, y su presencia era tan opresiva que incluso Yujiro, que estaba acostumbrado a ver maldiciones, sentía un escalofrío. El espíritu maldito habló, su voz resonando como una mezcla de susurros y gritos. ¿Quién se atreve a interrumpir mi dominio? Korai observó al espíritu maldito, manteniendo su compostura. Sabía que las habilidades que tenía hasta ahora eran útiles contra los SCP, pero un espíritu maldito de esta magnitud era otro tipo de reto. Activó la capacidad de curación de SCP-049 en anticipación a una batalla que prometía ser intensa. Yujiro avanzó primero, lanzando un ataque de energía maldita que impactó al espíritu. Sin embargo, la maldición apenas se inmutó, y en un rápido movimiento, lanzó un brazo espectral hacia Yujiro, golpeándolo y lanzándolo contra la pared. Korai gritó. Yujiro. ¿Estás bien? Yujiro se levantó, tosiendo sangre, pero levantó la mano en señal de que podía seguir. Korai se dio cuenta de que necesitarían algo más que fuerza bruta para derrotar a esta entidad. Recordó su reciente habilidad de curación y corrió hacia Yujiro, aplicándola sobre sus heridas. La magia de curación surtió efecto, y aunque no era total, Yujiro sintió un alivio que le permitió reincorporarse rápidamente. Gracias, Astaroth. Esto no será fácil. Korai asintió, evaluando el próximo paso. Yo distraeré a la maldición. Tú, busca una abertura y ataca desde un ángulo ciego.
Korai se lanzó hacia la maldición, usando la habilidad de desplazamiento dimensional de SCP-106 para moverse a través del espacio y aparecer detrás del espíritu, esquivando sus ataques mientras Yujiro cargaba una poderosa esfera de energía maldita desde el otro lado. Aprovechando la distracción, Yujiro lanzó la esfera directamente al torso de la criatura, generando una explosión que llenó el hospital de una luz azulada. Cuando el humo se disipó, el espíritu estaba debilitado, pero seguía en pie. Korai sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Decidió que era momento de utilizar su última carta, invocó a SCP-173, que apareció silenciosamente tras la maldición. Korai y Yujiro se aseguraron de mantener la vista en el SCP para evitar que se moviera de forma impredecible, pero cuando el espíritu maldito giró accidentalmente su mirada hacia SCP-173, este aprovechó la oportunidad. En un parpadeo, SCP-173 rompió el cuello del espíritu maldito con una fuerza brutal, acabando con él en un instante. La criatura se desvaneció, dejando el ambiente en un silencio pesado. Korai suspiró, aliviado. Parece que nuestro equipo es efectivo después de todo. Yujiro miró a Korai, impresionado y un poco atemorizado por la alianza con una entidad como SCP-173. No sé cómo haces esto, pero creo que estoy empezando a entender que, aunque no seas un hechicero convencional, eres alguien en quien puedo confiar. Korai sonrió, aunque sabía que no podía revelarle a Yujiro toda la verdad. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse, ambos sabían que esta batalla era solo el principio. La presencia de SCP-096 y la intensificación de las maldiciones en Tokio eran solo señales de algo más grande que se avecinaba. Pero ahora, con Yujiro a su lado y un arsenal de SCPs bajo su control, Korai estaba listo para enfrentar cualquier amenaza que el destino decidiera lanzarles. Capítulo 7. Enfrentando el terror de SCP-096. A medida que avanzaba el día, Korai y Yujiro recuperaban fuerzas después de la agotadora batalla con el espíritu maldito. Sin embargo, Korai sabía que la próxima misión no les daría mucho tiempo para descansar. La contención de SCP-096, la criatura conocida como el Tímido, representaba un reto monumental, incluso para él. Al caer la noche, el sistema le envió un nuevo mensaje. Ubicación de SCP-096 confirmada. Área montañosa, fuera de Tokio. Precaución, extrema sensibilidad a la observación directa. Korai sintió un escalofrío al leer las palabras. La criatura era conocida por su naturaleza violenta y letal, capaz de rastrear y eliminar a cualquiera que viera su rostro, sin importar la distancia. Lo que estaba a punto de intentar era arriesgado y podía terminar muy mal. Sin embargo, la habilidad de detección avanzada que obtendría al contener a SCP-096 podría ser crucial en su lucha contra las maldiciones en Tokio. Yujiro se acercó, notando la tensión en el rostro de Korai. Parece que estás pensando en algo serio. ¿Qué es lo que viene ahora? Korai decidió explicarle de forma concisa. Nuestra próxima misión es contener a una criatura que es extremadamente peligrosa. Si alguien, en cualquier lugar, ve su rostro, sea en persona o en cualquier tipo de imagen, la criatura entra en un estado de furia y caza a esa persona hasta matarla. Por lo tanto, debemos evitar mirarlo a toda costa. Yujiro lo miró incrédulo. ¿Cómo vamos a capturarlo sin siquiera mirarlo? Korai sonrió ligeramente. El sistema me proporcionará una manera especial de rastrear a la criatura sin necesidad de verla. Además, usaremos una barrera visual y sellos de oscuridad que neutralicen cualquier imagen. Necesitaré tu ayuda para reforzar estos sellos y para actuar como apoyo en caso de que algo salga mal. Yujiro asintió, aunque aún con cierta duda. Si confías en que esto puede funcionar, entonces estoy contigo. Pero espero que entiendas el riesgo en el que estamos metiéndonos. Ambos hechiceros se prepararon, recogiendo herramientas de protección y reforzando sus habilidades de detección de maldiciones. Luego, se dirigieron a las afueras de Tokio, hacia la zona montañosa donde se había detectado a SCP-096. Al llegar, el ambiente estaba cargado de una quietud inquietante.
Korai activó la detección de energía otorgada por el sistema, enfocándose en rastrear cualquier perturbación. La presencia de SCP-096 era casi palpable, un ser que exudaba desesperación y rabia contenida. Korai susurró a Yujiro. Recuerda, no mires directamente a donde se encuentre. Mantente enfocado en la energía y en los sellos. Mientras avanzaban, una sombra comenzó a moverse entre los árboles, deslizándose con lentitud. SCP-096 parecía estar en un estado de calma, encorvado y tembloroso, como si estuviera atrapado en una tristeza infinita. Korai sintió una punzada de compasión, recordando que muchas de estas entidades eran más víctimas de su propia naturaleza que verdaderas amenazas. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Korai y Yujiro activaron los sellos, rodeando a SCP-096 con una barrera de oscuridad que cubría su figura, eliminando cualquier posibilidad de contacto visual. La criatura emitió un suave gemido, ajena a la presencia de los hechiceros que la rodeaban. Korai tomó una respiración profunda y se concentró en el siguiente paso. Voy a activar el sistema para contenerlo. Tú mantén la barrera estable. Yujiro asintió, cerrando los ojos y concentrando toda su energía en la barrera. El sistema de Korai comenzó a brillar, emitiendo una luz tenue que envolvía a SCP-096. La criatura pareció inquietarse, como si percibiera algo extraño, pero antes de que pudiera reaccionar, el sistema creó una dimensión de bolsillo, un espacio seguro donde SCP-096 quedaría contenido sin peligro para nadie. En un instante, SCP-096 desapareció, absorbido en la dimensión del sistema. Korai se relajó, sintiendo una nueva habilidad asentarse en su mente. La capacidad de detección avanzada le permitía percibir con mayor claridad las fluctuaciones de energía maldita en un amplio radio, lo que le ayudaría a identificar espíritus malditos y potenciales amenazas desde mucho antes. Yujiro abrió los ojos, exhalando con alivio. ¿Lo logramos? Korai asintió. Sí. SCP-096 está contenido. Y ahora tengo una habilidad que nos será de gran ayuda. Sin embargo, el alivio duró poco. A lo lejos, una figura emergió de las sombras. Era un espíritu maldito de clase especial, atraído por la energía residual de SCP-096 y los sellos de contención. La criatura era inmensa, con una apariencia retorcida y ojos llenos de malevolencia. Korai, eso no es normal, dijo Yujiro, retrocediendo instintivamente. Korai se preparó para la batalla, activando su nueva habilidad de detección avanzada. Pudo sentir la intensidad de la maldición que emanaba de la criatura, entendiendo que enfrentarse a este espíritu sería uno de sus mayores desafíos. No estamos solos. Con esta habilidad, podré anticipar sus movimientos. Pero necesitaré que confíes en mí, Yujiro. Esta batalla no será fácil. Yujiro asintió, tomando una postura defensiva. No sé qué tan bien podemos coordinar con tus poderes, pero haré todo lo posible. El espíritu maldito lanzó un ataque directo y Korai reaccionó rápidamente, usando la capacidad de desplazamiento de SCP-106 para esquivar. Apareció detrás de la criatura y lanzó una ráfaga de energía, intentando hacerle daño. Sin embargo, el espíritu parecía inmune a los ataques convencionales. Korai frunció el ceño. Esto no va a ser suficiente. Necesitamos debilitarlo desde adentro. Activó la invocación de SCP-049, permitiéndole utilizar sus habilidades médicas de una manera alternativa. Ordenó a SCP-049 acercarse al espíritu maldito, infectándolo con una especie de peste que debilitaba su estructura espiritual. El espíritu comenzó a retorcerse, intentando resistir el efecto de SCP-049. Yujiro aprovechó el momento y lanzó una poderosa explosión de energía maldita que impactó al espíritu justo en el pecho, provocando un grito desgarrador. La criatura comenzó a disolverse, incapaz de resistir el poder combinado de los hechiceros y los SCP. Cuando el espíritu finalmente desapareció, Korai y Yujiro se quedaron en silencio, agotados pero satisfechos de haber sobrevivido. Yujiro se giró hacia Korai, con una expresión de respeto en sus ojos. No puedo creer que estemos enfrentando cosas como estas,
pero estoy empezando a ver que tu método funciona, Astaroth. Aunque sigue siendo un enigma para mí. Koray sonrió, limpiando el sudor de su frente. Tal vez algún día te lo explique todo. Por ahora, solo sigue confiando en mí. Cada victoria nos acerca a un mundo más seguro. Ambos comenzaron a caminar de regreso, conscientes de que las amenazas continuarían. Pero con cada batalla ganada, Koray sentía que sus habilidades, sus invocaciones y su vínculo con Yujiro se fortalecían, formando un equipo que pronto podría cambiar el rumbo de la lucha contra las maldiciones. Capítulo 8. Capítulo 8. Una oscura advertencia. El camino de regreso fue silencioso. Yujiro y Koray caminaban uno al lado del otro, pero ambos estaban profundamente inmersos en sus pensamientos. La última batalla había revelado no solo el creciente poder de los espíritus malditos en Tokio, sino también lo abrumadoramente frágiles que se volvían cuando sus esfuerzos no estaban completamente alineados. Aunque habían ganado, la victoria se sentía tensa y casi inestable, como si algo mucho más grande y peligroso estuviera por venir. De repente, el sistema de Koray emitió un pitido bajo y ominoso, señal de que un nuevo mensaje estaba disponible. Advertencia: detectada anomalía en las energías espirituales de alto nivel. Peligro inminente para el portador. Actualización del sistema en proceso. Koray frunció el ceño. Hasta ahora, el sistema había sido confiable, pero una advertencia tan directa y vaga le provocó un mal presentimiento. Yujiro, que notó la expresión en su rostro, se detuvo. ¿Algo anda mal?, preguntó Yujiro, con una mezcla de curiosidad y preocupación. El sistema ha detectado una anomalía en las energías espirituales alrededor de nosotros. Parece que algo fuerte se aproxima, respondió Koray, tratando de sonar calmado aunque su mente trabajaba frenéticamente. Yujiro miró a su alrededor, escaneando el ambiente con sus propios sentidos espirituales. No podía percibir nada inusual, pero confiaba en la advertencia de Koray. Con un suspiro, decidió ser directo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No estamos en las mejores condiciones para enfrentar otra pelea, pero si es necesario. Koray lo interrumpió, levantando una mano. Primero, deberíamos volver a un lugar seguro. Necesito revisar la actualización del sistema. Quizás nos dé más información sobre lo que estamos enfrentando. Además, tenemos que fortalecer nuestras defensas antes de que sea demasiado tarde. Ambos aceleraron el paso hasta llegar al refugio temporal que habían improvisado en las afueras de Tokio. Era un lugar modesto, protegido por una serie de barreras espirituales que Koray había erigido utilizando los sellos que había aprendido en sus estudios previos. Aunque no era el lugar más seguro, al menos les daba tiempo para preparar su estrategia. Al llegar, Koray se sentó, cerró los ojos y se concentró en el sistema, permitiendo que la actualización fluyera en su mente. Al cabo de unos minutos, una nueva interfaz de información emergió en su campo visual. Actualización completada, nueva habilidad desbloqueada, análisis de energía espiritual. Permite detectar y analizar la intensidad, la naturaleza y la posible afinidad de cualquier energía espiritual o maldición en un radio de hasta 500 metros. Requiere niveles altos de concentración y precisión. Koray sonrió al leer esto. La nueva habilidad era exactamente lo que necesitaba para prepararse mejor contra futuras amenazas. Con esta habilidad, podía evaluar los tipos de energía espiritual con los que se encontraban, permitiéndole adaptar sus tácticas en tiempo real. Pero entonces, el sistema continuó. Nota: las energías detectadas parecen tener conexión directa con una figura maldita de nivel especial. Se recomienda extremar las precauciones y evitar enfrentamientos innecesarios. Los aliados actuales pueden no ser suficientes para la contención. Koray sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los espíritus malditos de nivel especial eran extremadamente raros y peligrosos, cada uno poseyendo poderes únicos que requerían a menudo la intervención de los hechiceros más poderosos de la escuela Jujutsu. Si uno de estos seres estaba cerca, era probable que su misión se complicara aún más. Yujiro notó la expresión de Koray y levantó una ceja. ¿Más malas noticias? Koray asintió, sin dejar de mirar la interfaz del sistema. Parece que hay un espíritu maldito de nivel especial cerca.
No sé qué quiere, pero es seguro que no será algo bueno. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Yujiro suspiró, resignado. Sabía que la situación era grave si Korai estaba preocupado, ya que su compañero rara vez dejaba que algo lo desanimara. Juntos, comenzaron a reforzar las barreras alrededor de su refugio, asegurándose de que cualquier espíritu maldito o entidad hostil tendría que esforzarse para penetrar sus defensas. Al caer la noche, mientras revisaban los sellos, un sonido profundo y reverberante rompió el silencio. Era como un murmullo, una mezcla de risas y lamentos que resonaban en la oscuridad. Ambos se miraron con alarma. Eso no suena a algo amistoso, murmuró Yujiro, empuñando su arma espiritual con nerviosismo. Korai activó la habilidad de análisis de energía espiritual, enfocándose en el origen del sonido. Lo que sintió fue una presión abrumadora, una energía densa y oscura que parecía extenderse por toda la zona. Esta energía irradiaba una maldad pura, algo que no había experimentado antes. Esto es mucho peor de lo que imaginé, dijo Korai con la voz entrecortada. La energía espiritual es de un nivel que supera cualquier cosa que hayamos enfrentado hasta ahora. Es como si fuera una amalgama de espíritus malditos. Yujiro apretó los puños, tratando de controlar el miedo. ¿Qué hacemos entonces? Si es tan fuerte, ¿realmente tenemos alguna oportunidad? Korai cerró los ojos, concentrándose en formular un plan. La única esperanza que tenían era utilizar el poder de los SCP en su sistema, específicamente aquellos con habilidades de contención avanzada. Sus pensamientos se dirigieron hacia SCP-106, el cual tenía habilidades de manipulación de espacio, y SCP-173, capaz de paralizar cualquier entidad si se le observaba. Tengo una idea, dijo Korai, mirando a Yujiro con determinación. Voy a invocar a SCP-106 y a SCP-173. Usaré a SCP-106 para intentar confinar al espíritu maldito en su dimensión de bolsillo, mientras que SCP-173 lo inmovilizará. Pero necesitaré que tú mantengas tu energía enfocada en reforzar la barrera y mantengas tu mirada fija en SCP-173 para evitar que se mueva. Yujiro tragó saliva, pero asintió con determinación. Sabía que sus vidas dependían de mantener la calma y seguir el plan al pie de la letra. Korai activó el sistema, invocando a SCP-106 y a SCP-173. La atmósfera se llenó de una oscuridad palpable cuando SCP-106 emergió, su figura amorfa y corrupta exudando una presencia siniestra. A su lado, SCP-173 apareció, inmóvil y amenazante, su fría mirada fija en la dirección del enemigo. La presión en el ambiente aumentó a medida que la entidad maldita se acercaba, y Korai supo que era el momento de actuar. Ahora, Yujiro. Gritó Korai, comenzando el ritual de contención. SCP-106 se deslizó hacia adelante, abriendo una grieta dimensional que pulsaba con un aura de oscuridad infinita. La criatura maldita se detuvo, como si percibiera el peligro, pero SCP-173 se lanzó sobre ella, inmovilizándola en el instante que se giró hacia él. La criatura maldita, atrapada entre dos fuerzas abrumadoras, lanzó un grito agónico que reverberó en todo el bosque. La presión espiritual se intensificó al máximo mientras SCP-106 arrastraba lentamente al espíritu maldito hacia su dimensión de bolsillo, con SCP-173 asegurándose de que no pudiera moverse. Finalmente, con un último rugido, el espíritu fue absorbido por completo y el silencio volvió a reinar en el bosque. Yujiro, jadeante, se desplomó en el suelo, exhausto. ¿Lo logramos?, preguntó, apenas sin aliento. Korai asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sí. Esta vez, lo logramos. Ambos se quedaron en silencio, conscientes de que apenas habían sobrevivido, pero también sabiendo que cada victoria los hacía más fuertes y les daba un respiro en esta guerra contra las fuerzas malditas que infestaban Tokio. Capítulo 9, Ecos de la Dimensión Oscura. El silencio que siguió a la captura de la criatura maldita no duró mucho.
Aunque Korai y Yujiro habían logrado sobrevivir, ambos sabían que lo que habían enfrentado era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Las energías que percibieron mientras SCP-106 arrastraba al espíritu maldito a su dimensión de bolsillo aún resonaban en el aire, como un eco de advertencia de lo que acechaba en las sombras. Yujiro, aún exhausto, se sentó en el suelo con la mirada perdida, tratando de procesar lo que acababan de vivir. Nunca antes había sentido una presencia espiritual tan abrumadora. Si no fuera por Korai y los SCP, sus posibilidades de sobrevivir habrían sido prácticamente nulas. Korai, por su parte, se mantenía en silencio, observando el lugar donde el espíritu maldito había desaparecido. Sentía una mezcla de orgullo y cautela. Cada vez que usaba el poder del sistema y de los SCP, sentía como estos fragmentos de entidades extrañas e inhumanas dejaban una marca en él, como si, poco a poco, su humanidad se fuera desvaneciendo. Pero también era consciente de que no había otra opción, si quería sobrevivir en este mundo, tendría que seguir utilizando estos poderes, por oscuros que fueran. Después de unos minutos, Yujiro rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo podremos seguir así, Korai?, preguntó, con una mezcla de fatiga y desesperanza en la voz. Estos espíritus malditos son cada vez más fuertes. ¿Qué haremos cuando no podamos contenerlos? Korai lo miró con firmeza, aunque en su interior compartía la misma duda. No tenemos otra opción, Yujiro. Tenemos que seguir adelante, fortalecernos y adaptarnos. El sistema me ha otorgado herramientas que, aunque oscuras, son nuestra mejor defensa. Si logramos controlar a más SCP, seremos capaces de enfrentar amenazas mayores. Yujiro suspiró, asintiendo lentamente. Sabía que Korai tenía razón, pero también sabía que esa respuesta no calmaba la inquietud que sentía. En ese momento, el sistema de Korai emitió una nueva notificación, esta vez con un tono mucho más suave. Logro desbloqueado, contención de entidad de nivel especial. Recompensa disponible. ¿Desea reclamar la recompensa ahora? Korai dudó por un instante. El sistema siempre le otorgaba recompensas por sus logros, pero cada una venía con un precio, una consecuencia. Finalmente, decidió aceptar. La notificación desapareció y, en su lugar, apareció una nueva habilidad en su interfaz. Nueva habilidad, dominio de la dimensión de contención. Permite al usuario crear una pequeña dimensión de bolsillo temporal en la que puede encerrar cualquier entidad que desee, manteniéndola aislada por un periodo limitado de tiempo. Korai abrió los ojos, sorprendido. Esta habilidad era exactamente lo que necesitaba para enfrentarse a las entidades malditas de Tokio. Ahora, no solo dependería de los SCP para contener a los espíritus, sino que también podría hacerlo por su cuenta, manteniéndolos aislados hasta que encontrara una solución definitiva. Sin embargo, la notificación aún no había desaparecido y una advertencia adicional apareció. Nota: el uso excesivo de esta habilidad puede afectar la estabilidad mental del usuario. Proceda con precaución. Korai frunció el ceño. Las advertencias sobre las repercusiones mentales de utilizar las habilidades del sistema se habían vuelto cada vez más comunes. Sabía que cuanto más se adentraba en el poder oscuro de los SCP, más arriesgaba su propia humanidad. Yujiro observó la expresión preocupada de Korai. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Korai asintió lentamente, intentando calmar sus pensamientos. Sí, el sistema me ha otorgado una nueva habilidad. Pero hay advertencias, como siempre, respondió con una leve sonrisa. Yujiro soltó una carcajada, aunque no había mucho humor en ella. Advertencias, advertencias y más advertencias. ¿Qué tan peligroso puede ser? Si el sistema está de nuestro lado, ¿por qué nos advierte de tantos riesgos? Korai miró a Yujiro con seriedad. Porque los SCP no fueron creados para ayudarnos, sino para contener lo inexplicable. Cada uno de ellos representa un peligro que va más allá de lo que entendemos. Y cada vez que uso estas habilidades, siento que parte de su esencia se queda conmigo. Es como si estuviera absorbiendo un poco de su oscuridad. Yujiro asintió, comprendiendo un poco mejor el peso que su amigo llevaba.
Sabía que él mismo era afortunado de no tener que enfrentarse directamente a las consecuencias de usar los poderes del sistema, pero también sabía que, en algún momento, esa oscuridad podría extenderse y afectarlo a él también. Decidieron descansar en el refugio, sabiendo que necesitarían toda la energía posible para la próxima batalla. Korai, aunque preocupado por el nuevo poder y sus posibles consecuencias, no podía negar que la habilidad del dominio de la dimensión de contención era una ventaja estratégica crucial. Sabía que no sería fácil contener a los espíritus malditos más poderosos, pero ahora, al menos, tendría una oportunidad. Mientras Yujiro dormía, Korai permaneció despierto, meditando sobre las implicaciones de su nueva habilidad. Reflexionaba sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para cumplir su misión. Con cada paso que daba en este oscuro camino, sentía que su humanidad se desvanecía lentamente. Pero en el fondo de su ser, una voz firme le recordaba su objetivo: proteger a los que no podían protegerse. Finalmente, cerró los ojos, dispuesto a descansar, aunque su mente seguía en alerta. Sabía que, mientras más usara el sistema, más cerca estaría de perderse en la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, también sabía que no podía retroceder ahora. El destino de Tokio y de sus compañeros dependía de él. Capítulo 10. Capítulo: Encuentro en la sombra. El amanecer en Tokio no traía consigo la calma que Korai había esperado. De hecho, la ciudad parecía más densa, el aire más pesado, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de maldad, presagiando que algo aún más peligroso se avecinaba. Korai y Yujiro se encontraban a las afueras de un distrito abandonado, el cual parecía estar invadido por maldiciones más poderosas de lo usual. El sistema había alertado sobre una concentración inusitada de energía maldita en esta área, lo que los obligaba a investigar antes de que la situación se volviera más caótica. «Esto no me gusta», dijo Yujiro, mirando a su alrededor con desconfianza. «Siento que estamos caminando directamente hacia una trampa». Korai no respondió de inmediato. La presión del entorno era palpable. Cada paso que daban parecía acercarlos más a algo que ya no podían ver, algo más allá de su comprensión. Mientras avanzaban, los ecos del pasado de Korai, las voces de los SCP que había invocado y contenido, comenzaban a susurrar en su mente, advirtiéndole de los peligros que aún estaban por llegar. Fue entonces cuando lo sintió. La presencia de algo o alguien cercano, algo con una fuerza inimaginable. De repente, como si el aire mismo se hubiera distorsionado, una figura apareció frente a ellos, deslumbrante por su energía. Un joven con cabello blanco, vestía un uniforme de la escuela Jujutsu, su expresión calmada, casi desinteresada, pero sus ojos brillaban con una intensidad descomunal. Junto a él, otro joven, más alto y con una mirada oscura y seria, se mantenía a su lado. Yujiro se puso en guardia instantáneamente, sus instintos alertados, mientras Korai observaba con calma a los nuevos arribantes. Un ligero suspiro escapó de sus labios al reconocer quiénes eran. «Así que, ellos». Korai murmuró, sabiendo que ese encuentro no sería sencillo. El joven de cabello blanco sonrió de forma relajada, como si estuviera acostumbrado a encontrarse con seres más poderosos que él, pero también mostrando una confianza inquebrantable. ¿Vas a invocar a otro SCP, Korai Astaroth? ¿O prefieres que resolvamos esto de la manera tradicional?, preguntó Satoru Gojo, su tono desafiante, pero con una pizca de curiosidad. El otro joven, Geto Suguru, observó con detenimiento, pero sus ojos no mostraban la misma ligereza que los de Gojo. La atmósfera entre ellos era tensa, como si ambos estuvieran esperando una respuesta. Korai evaluó la situación con rapidez. No podía permitir que el encuentro se volviera una confrontación directa, no aún. No con estos dos. «No tengo interés en pelear, Gojo». Korai respondió con una calma que apenas disimulaba el nivel de alerta que sentía. «Pero parece que tú y tu amigo están en la misma situación que nosotros. Las maldiciones están aumentando, y no creo que haya tiempo para juegos». Gojo dio un paso al frente, estirándose como si no tuviera un cuidado en el mundo. Su presencia era tan imponente que Korai no pudo evitar sentir que las leyes del mundo mismo parecían alterarse a su alrededor. «Jajaja, qué aburrido. Pensé que podríamos divertirnos un poco».
pero tienes razón, el ambiente aquí está denso, incluso para nosotros. ¿No sientes el peso del aire? Gojo se giró hacia Geto, quien simplemente asintió, su expresión sombría. Este lugar está lleno de energía maldita. En ese momento, el aire a su alrededor se distorsionó nuevamente, y todos supieron que la verdadera batalla estaba por comenzar. El encuentro había sido solo una introducción. Los ecos de lo que estaba por venir resonaban en el viento, y la amenaza de las maldiciones se alzaba más alta que nunca.